Historia de las doctrinas económicas. 39. 12. La era de la incertidumbre. 1. De la autoridad al descontento. Ahora, a principios de la década de los 70, tenemos la suficiente perspectiva histórica para volvernos hacia los últimos 25 años y verlos como un periodo apacible en el que la nueva economía fue objeto de declamaciones sin precedente, tanto en extensión como en intensidad. Hemos visto en las secciones concluyentes del capítulo anterior que la economía se había convertido en una industria notablemente desarrollada que se expandió a una velocidad no concebida antes como campo de estudio académico, como disciplina aplicable a una variedad de actividades prácticas, incluyendo los negocios, particularmente al ser combinada con la instrucción impartida en las escuelas de administración de negocios, cuyo número se ha incrementado enormemente, y como medio para abastecer al gobierno de asesores expertos. De todos estos desarrollos, tal vez el más notable sea, como ya hemos visto, la participación de gran número de economistas en la elaboración de políticas centrales o su transmutación de administradores generales. En muchos países desarrollados del mundo se creó una alianza cercana entre economistas, estadísticos y sus híbridos, los econometristas, por una parte, y los burócratas por la otra. La relación entre este grupo combinado y los políticos en quienes descansaba la tarea de tomar la decisión final se hizo más cercana y mucho más sistematizada. Naturalmente, como siempre que la evolución de una naturaleza cultural naturalmente, como siempre que la evolución de una naturaleza cultural amplia, que implica cambios sutiles en la influencia relativa de diferentes grupos, solo después de algún intervalo de tiempo se puede notar que se ha dado un cambio importante, y aún así, solo como resultado de una serie de pequeños pasos que en el momento en que se toman no parecen especialmente significativos. Si se desea tener una apreciación de la manera totalmente distinta en que las ideas económicas influyeron en aquellas decisiones políticas que tienen un contenido o un efecto económico, vale la pena comparar la relación entre economistas y la maquinaria gubernamental, administrativa y política de la época de la Gran Depresión con la que se dio en la década de los 50. Lo anterior no significa que no puedan encontrarse muchos ejemplos en la historia de los últimos 200 años en varios países acerca de economistas que por una diversidad de razones tuvieron una influencia considerable, algunas veces decisiva, en los más importantes avances políticos. El mismo Keynes, a quienes está indisolublemente ligado el surgimiento de la nueva economía, mantuvo a lo largo de toda su vida una relación cercana con muchos políticos. Debido a su interés en los asuntos públicos, actuó como asesor del ministro del Tesoro durante varios periodos críticos, la Segunda Guerra Mundial y la época inmediata de la posguerra, por ejemplo, en los que se convirtió en un participante directo de los procesos formales de gobierno. Sin embargo, uno podría sostener que hay una diferencia de clase entre, digamos, los primeros intentos previos a la guerra, ejemplificados por la creación en Gran Bretaña del Consejo de Asesores Económicos, o en los Estados Unidos del New Deal, Brain Trust, que se formó alrededor de Franklin Roosevelt y que atrajo a varios economistas al papel de asesores económicos, y el patrón existente en la actualidad, altamente institucionalizado en todos los países desarrollados, sean de los llamados capitalistas o de los llamados comunistas. Es posible agregar que la situación en los llamados países en desarrollo, aunque algo distinta en cuanto a la relación entre asesores y políticos, con frecuencia los unos son indistinguibles de los otros, de cualquier manera muestra la posición realzada que en ellos tiene la economía. Algunos detalles de este patrón han sido dados en el capítulo anterior,
También se han señalado el creciente énfasis en el uso del análisis económico para resolver los problemas de las políticas, aunque sería difícil medir estadísticamente la producción de los economistas en los asuntos puros en relación con la producción en los asuntos aplicados. Durante los últimos 25 años, una somera visión parece suministrar evidencias considerables en cuanto a la preponderancia de los segundos. Es de esperarse que esta participación mucho más íntima de un gran número de economistas en la elaboración de políticas y de la cercana relación con frecuencia comercial del gobierno con organizaciones de investigación en universidades o fuera de estas, desemboque inevitablemente en un interés mayor en los problemas de política económica. Otro síntoma de este desarrollo al que ya se ha hecho referencia y que, como es de esperarse, fortalece a su vez la tendencia que le dio nacimiento, es el creciente espacio o tiempo que varios medios de comunicación dedican a los problemas de la política económica y a los subyacentes problemas del análisis económico. No es sorprendente que el material utilizado para colmar este espacio o tiempo sea proporcionado en buena parte por los economistas profesionales más renombrados, cuya celebridad es así incrementada, de quienes se solicita no solo comentarios o críticas sobre las políticas del momento o sus propias prescripciones, sino también versiones populares de teorizaciones económicas complejas que determinan las diferencias en las políticas. Nada de esto es completamente nuevo. Ya Ricardo y los economistas post-ricardianos aparecían con frecuencia en publicaciones, al igual que los fundadores de la escuela vienesa o los grandes economistas norteamericanos de principios de siglo. Pero la escala de esta participación en el debate público a través de la prensa diaria y semanal, de la radio y la televisión, es tal que puede considerarse justamente como diferente en tipo más que en grado. Sin duda, la aparición, semana tras semana, de tres de los más distinguidos economistas académicos norteamericanos que por turno escriben para una revista popular de noticias es indicativo de una nueva situación. Además de la aparición de un gran número de economistas en el gobierno y de su influencia mucho más fuerte en la formación de la opinión de la gente en general, muchos de quienes trabajan diariamente en el campo de la información y de la formación de opiniones se han hecho mucho más conocedores del análisis económico como parte de su oficio y en relación a sus ocupaciones diarias como comentaristas de la política económica. La información económica y financiera también ha sido una industria en crecimiento y ha atraído a algunos de los mejores economistas, en particular de la generación más joven, aquellos que de no haber abandonado el mundo académico, por la razón que haya sido, sin duda se habrían distinguido sanas frases dentro de él. Como ya ha sido dicho, este proceso no se ha limitado a ningún país determinado, y de no ser por pequeñas diferencias debidas a factores históricos y al cuadro general social y cultural, es común a muchos países. En cada uno de ellos ayudó al surgimiento de un desarrollo similar a escala internacional que a su vez intensificó el proceso a escala nacional. Otra característica notable del periodo que analizamos es el crecimiento y proliferación de organismos internacionales dedicados a propósitos económicos específicos o generales. Como vimos en el capítulo precedente, cierto número de avances en economía, particularmente en el campo de la econometría, de la estadística y en la economía monetaria, se han debido a estos organismos y por lo menos han sido estimulados por ellos. El punto a subrayar aquí es que al parecer mercados amplios y competitivos para quienes destacan en el campo económico, se han ampliado enormemente las posibilidades de los egresados de las escuelas de economía. En suma, durante los últimos 30 años posteriores a la aparición de la teoría general de Keynes, la posición de la economía, en gran medida del tipo asociado a este economista y a su método general, progresivamente se hizo más sólida hasta alcanzar una posición de autoridad,
como rama de la ciencia social y como herramienta para ordenar mejor los asuntos humanos, sin paralelo en la historia y en un grado no igualado por ninguna de las otras ciencias no físicas. Sin embargo, en la última fase de este periodo, la autoridad de las opiniones de los economistas ha comenzado a ser puesta en duda, hasta el punto que la incertidumbre invade las declaraciones de los economistas mismos, tanto en las cuestiones prácticas como en los límites de percepción de todo su aparato intelectual. Sin duda, cualquier visitante de otro planeta que a principios de la década de los 70 visitara universidades, organizaciones gubernamentales, nacionales y extranjeras, oficinas de diarios y empresas de negocios, encontraría estas dudas ampliamente difundidas. En distintos lugares es posible encontrar economistas que, al igual que los de una generación anterior, más terminante en sus opiniones, culpan que las deficiencias del funcionamiento económico a una falta de estricta obediencia a las leyes económicas más que a las deficiencias en las leyes mismas. Sin embargo, los mejores economistas contemporáneos probablemente admitirían que, haciendo a un lado algunos logros recientes importantes, todavía está muy lejos de alcanzarse una perfecta congruencia entre la economía y la dirección económica. ¿Cómo se puede explicar este cambio? ¿Cuáles son los factores que han provocado que la nueva ortodoxia se ponga en tela de juicio y que su autoridad se vea erosionada en el mundo de la acción? Sí, como es muy probable, hemos entrado a una nueva de incertidumbre. ¿Cuáles son las causas de ella? ¿Y qué consecuencias, si es posible pensar en alguna, puede percibirse en cuanto a la dirección de la investigación económica en el futuro inmediato? Para entender correctamente esta nueva fase de la economía, es importante tratar de separar diferentes aspectos de la nueva crítica y escepticismo en cuanto a las formas que adoptan, en cuanto al grado en el que están en conflicto con el cuerpo general del pensamiento económico, tal como surgió de la revolución keynesiana, y en cuanto a su significado amplio tendiente a un propósito permanente y en primera instancia práctico, la superación humana. Por desgracia, esta superación no es sencilla, en parte porque distintos pensadores no son necesariamente clasificables con facilidad respecto a la crítica de que son responsables. Para tomar un ejemplo sobre el que volveremos, si bien Samuelson, en un sentido, no debería ser en absoluto considerado como crítico, sino más bien como alguien que ha hecho avanzar las fronteras de la nueva economía y que la ha consolidado de una manera sumamente completa y efectiva, un estudio de las sucesivas ediciones de su libro de texto muestra modificaciones tan marcadas en las preocupaciones del autor que casi constituyen una revolución. Llama la atención el que una comparación de la primera edición de 1948 con la octava de 1970 sea menos contrastante que una comparación entre la última edición con alguna de las inmediatas anteriores. Tal vez precisamente porque la primera edición fue un rompimiento radical con la tradición. Por otra parte, Johann Robin, de los 20s, la economía, aunque todavía no tenía la autoridad en que, sin embargo, desde un principio ha abrigado ciertas dudas trascendentales acerca del cuerpo total o aún de la forma keynesiana del neoclasicismo, ha desarrollado más recientemente un ataque en gran escala, no tanto contra el keynesianismo como contra las preocupaciones de keynesianos y anti-keynesianos por igual. Por su parte, Galbraith se ha lanzado repetidas veces por nuevos caminos de investigación sin preocuparse indebidamente en ningún momento de la posición de alguna parte particular del cuerpo general de la economía. Sin embargo, debe hacerse un intento por ordenar estas diversas tendencias, para lo cual lo que sigue puede servir como método conveniente de análisis. Un posible camino podría ser distinguir entre aquellos desarrollados alejados de la doctrina aceptada y aquellos endógenos a la teoría misma. Esto es, imperfecciones
de algún teorema particular que dieron origen a desarrollos en nuevas direcciones teóricas. Si bien sería posible erigir un análisis de tendencias divergentes sobre esta base, no produciría los resultados más significativos que desde el punto de vista de querer explicar el declinamiento de la autoridad de la nueva ortodoxia o los aspectos esenciales de las recientes tendencias críticas o aún las posibles o probables direcciones futuras de la economía. Tal vez pueda aclarar un poco las cosas el comparar la revolución keynesiana con las circunstancias en las que se dio. En la década de los 20, la economía, aunque todavía no tenía la autoridad en asuntos prácticos que tendría 30 años después, ya era respetable, estaba establecida y podía sentirse satisfecha. La calma fue rota por las hiperinflaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, por la Gran Depresión, por el desgarramiento del sistema monetario internacional y por el desempleo masivo y la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza. Todo esto característico de los primeros años de la década de los 30. En este preciso momento ocurrió la revolución keynesiana, trayendo sobre todo una manera completamente nueva de ver el sistema económico. Descartó la propensión establecida por Adam Smith relativa a equiparar el comportamiento de toda la economía con la conducta del individuo o de una sola empresa, o a derivar políticas de lo que se considera como preceptos tradicionales de la otra. El propósito de esta emancipación fue rigurosamente práctico, como lo había sido el de la Revolución Clásica, siglo y medio antes, hacer frente a la desocupación de recursos humanos y materiales. El desligamiento que se produjo del cuerpo de la nueva ortodoxia en la que el keynesianismo se había constituido y que avanza hacia distintos puntos debe ser atribuido nuevamente de manera especial al descontento, producto de la decreciente capacidad del sistema para enfrentarse a los problemas económicos prácticos. Hemos visto que el gran logro que se sostenía había alcanzado el sistema de la dirección económica basado en el análisis macroeconómico había sido el poder mantener la economía en un nivel estable, esto es, haber evitado por completo el desempleo y la inflación y haber asegurado de este modo un crecimiento constante, al mismo tiempo que se mantenía un sistema internacional económico y financiero en orden. En suma, haber aumentado su campo de acción y haber extendido sus beneficios. A pesar de buena parte del trabajo de Keynes y de los economistas posteriores, se refería a cuestiones como las divergencias entre los ingresos reales y nominales, no habían sido estudiadas en absoluto las implicaciones de las políticas de las nuevas formas de administración económica con propósitos distintos al crecimiento, a la búsqueda de un nivel alto de actividades económicas y a la ausencia de inflación, en particular en lo que respecta a la regulación de las porciones del producto total asignadas a los distintos factores de la producción. En cuanto a los medios utilizados por las políticas, el énfasis, derivado justificadamente o no de Keynes, fue puesto esencialmente en los instrumentos fiscales, esto es, en el presupuesto anual y en las políticas fiscales asociadas. La política monetaria no fue explicablemente excluida, pero durante un tiempo considerable, en realidad desempeñó un papel muy secundario. Aún más, dado que la política fiscal es más específicamente intervencionista que la monetaria y dado que esta es más general y creadora de nuevas condiciones, el énfasis en la política fiscal, aunque en un principio excluyó otras formas de intervención, naturalmente creó una predisposición a buscar nuevos medios en esta dirección. No obstante los éxitos que obtuvo la dirección económica en relación a los objetivos establecidos por las políticas, a mediados de los 60 comenzó a sentirse una decepción. En Gran Bretaña, por ejemplo, siendo el país donde, después de los Estados Unidos, la dirección de la nueva economía había sido llevada a la práctica con un virtuosismo creciente, se vio cada vez más con mayor claridad que ciertas deficiencias en el funcionamiento de la economía persistían. La creencia en la eficacia de la dirección de la demanda comenzó a ser puesta en duda
debido al lento crecimiento en periodos en los que el comercio mundial se incrementaba considerablemente, al mismo tiempo que los más importantes competidores tenían incrementos rápidos del Producto Nacional Bruto, y debido también a las periódicas crisis de la balanza de pagos. Estas últimas dieron paso a fases de estimulación y restricción en las que los instrumentos de la dirección económica probaron ser razonablemente eficaces en cuanto a generar un crecimiento escalonado, pero no sostenido de la actividad económica. También en los Estados Unidos, la dirección de la demanda, principalmente a través de medidas fiscales, tuvo éxito solo parcialmente. Aquí, la posibilidad de alcanzar el éxito completo fue disminuida más por la tardanza con que respondieron las políticas al diagnóstico y a la prescripción, tardanza debida en gran parte a retrasos constitucionales y políticos. Después de un periodo excepcionalmente prolongado de ausencia de inflación, el conflicto entre la estabilidad continua y la ocupación plena apareció en forma acentuada para ser resuelto como lo había sido o lo iba a ser en otros países, con un desempleo y una inflación simultáneos, junto con la aparición sin precedentes de graves problemas de balanza de pagos. Debido a experiencias como las anteriores, surgieron los puntos de vista distintos de la nueva economía. El desencanto tomó varias formas. En primer lugar, no necesariamente cronológico, se atacó la excesiva dependencia de la política fiscal y se preparó una contrarrevolución monetarista en gran escala. Por otra parte, las aparentes limitaciones de la dirección de la demanda llevó a algunos a buscar una intervención más directa para estimular el empleo, ya fuera en todas direcciones o solamente en algunas que condujeran a varias formas de política industrial o regional designadas como guías para la expansión o la contracción. Esto incluye actitudes gubernamentales en cuanto a la estructura industrial, esto es, en cuanto a consorcios, situaciones monopólicas y similares. La periodicidad o la persistencia de las presiones inflacionarias también estimuló una búsqueda de medidas más directas para influir precios y determinar salarios. También en la esfera internacional, lo inadecuado de las formas existentes de dirección de la demanda y de los métodos establecidos de cooperación internacional pareció ser demostrado por la aparición o la persistencia de problemas de balanza de pagos y de intercambio. Hemos visto que uno de los grandes logros de Keynes mismo y de su escuela es haber sido responsables en gran parte de la creación de los mecanismos financieros internacionales de la posguerra, conocidos como de Bretton Woods, ayudados por una maquinaria adicional de un carácter ad hoc, como lo fue el Plan Marshall. Sin duda, contribuyeron a estimular y mantener una tasa elevada de crecimiento del comercio mundial y a facilitar el desarrollo de mercados internacionales de dinero y capital altamente perfeccionados y efectivos. Pero la fácil suposición de que la dirección de la demanda no solo podría reconciliar los objetivos del crecimiento, estabilidad y alto empleo, sino también afectar el proceso de ajuste designado para mantener la economía nacional al mismo paso que la evolución del sistema internacional, tal como fue demostrado por la ausencia de severos problemas de balanza de pagos, no podía estar justificada en el caso británico y muy pronto se hizo insostenible también en relación a otras economías. Aquí apareció otra área en la que la duda y el descontento se aposentaron, aunque, como veremos, sin que necesariamente significara un alejamiento de Keynes, sino un acercamiento a algunas características de su propio pensamiento, inclusive a algunas de épocas anteriores. De esta manera, deberemos examinar en las siguientes secciones de este capítulo la contrarrevolución monetarista, las diversas nuevas controversias en el sistema financiero internacional y la sugerencia de una intervención más directa, ya sea en la estructura industrial o en la determinación de los precios y los salarios. Sin embargo,
Estas no son las únicas áreas en las que la duda es evidente. En un sentido, todas están situadas dentro del sistema y mucho del criticismo que se oye hoy en día va más allá de ellas. De una manera general, las dudas pueden clasificarse como estructurales y sociológicas. Los cambios en la estructura industrial, junto con las nuevas formas de finanzas corporativas y su relación con el proceso industrial como tal, han conducido a que aparezca un nuevo interés en una área de investigación cultivada por última vez por Veblen. Otros problemas han surgido en parte como resultado de los desarrollos tecnológicos, tales como la contaminación, los congestionamientos urbanos y otros similares que impiden un ambiente aceptable y estimulan planteamientos acerca del contenido propio del crecimiento económico como tal. El malestar general que se extiende por la sociedad moderna y que quizá es visto más claramente en las dificultades de comunicación sobre estas cuestiones entre la generación joven y la anterior, ha llevado a revivir el interés de esas teorías que se interesan en primer lugar por la relación entre el individuo y la sociedad en cuanto al proceso económico. De aquí nace el renovado interés en Marx, no tanto en la economía marxista como en las ideas filosóficas y sociológicas de Marx, el joven hegeliano. Finalmente, también se han expresado dudas acerca de si la economía como un todo se ocupa de los problemas adecuados.